Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén genial, porque hoy tengo un tema que, bueno, digamos que me ha dejado un poco en shock. Y creo que a ustedes también les va a dejar igual. Hoy vamos a hablar de una notición que explotó el 12 de septiembre de 2025, la impactante noticia de Ozge y Serkan. Sí, lo escucharon bien. Ozge y Serkan, esas dos personas que por cierto son bastante conocidas y sobre las que hay mucho que decir, dieron el bombazo. Y créanme, la noticia ha corrido como la pólvora. En cuanto la supe pensé, esto hay que contarlo sí o sí. Así que aquí estamos, listos para desentrañar este enigma. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de rumores, especulaciones y hechos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay chismes y noticias jugosas que comentar. Y no quiero que se pierdan nada de lo que está pasando. Así que suscríbanse ya. Y ahora sí, empecemos. Bien, para ponernos en contexto, vamos a hablar un poco de quiénes son Ozge y Serkan. Por razones de privacidad y para no meternos en problemas legales, no voy a dar nombres completos ni detalles demasiado específicos, pero seguro que al escuchar sus nombres, ya saben de quiénes estamos hablando. Ozge, una figura pública conocida por, digamos, su trabajo y su vida personal que siempre ha estado en el ojo público. Y Serkan, por otro lado, también es una persona muy conocida, con una trayectoria que, bueno, ya la conocen. Digamos que son dos personas muy populares, muy mediáticas y que han generado mucho interés en el público a lo largo de los años. Para entender el impacto de esta noticia, es crucial recordar la imagen que proyectaban. Ambos eran íconos en sus respectivos campos. Ozge, con su carisma y talento, había conquistado corazones en la pantalla y fuera de ella. Su estilo, su elegancia y su cercanía con el público la convertían en una de las figuras más queridas y admiradas. Su vida personal, aunque siempre vigilada, parecía transcurrir con normalidad, sin grandes escándalos ni dramas. Serkan, por su parte, era un hombre exitoso, un referente en su ámbito profesional. Con una imagen de hombre trabajador, dedicado a su carrera y con una personalidad atractiva, había logrado construir una imagen sólida y respetada. La pareja, que se había conocido hace unos años en un evento benéfico, parecía la viva imagen de la felicidad. Sus apariciones públicas eran frecuentes, siempre sonrientes, cómplices y derrochando amor. Los medios de comunicación los adoraban, y sus fotos juntos en redes sociales generaban miles de likes y comentarios. Eran la pareja perfecta, el ideal romántico que todos aspiraban a tener. Entonces, ¿qué pasó el 12 de septiembre de 2025? Pues la noticia fue un tsunami en las redes sociales, en los medios, en todos lados. La noticia que sorprendió a todos fue su separación. La noticia de que Ozge y Serkan habían decidido separarse. Sí, señores. Separación. Una noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. El anuncio, que llegó de forma inesperada, se filtró a través de un comunicado breve y conciso, que decía algo así como: lamentamos comunicar que tras una profunda reflexión, Ozge y Serkan han decidido tomar caminos separados. Solicitamos respeto a su privacidad en este momento difícil. Un comunicado frío protocolario que dejaba más preguntas que respuestas. La reacción del público fue inmediata y masiva. Las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones, memes y análisis de expertos en relaciones sentimentales. La noticia se convirtió en trending topic mundial en cuestión de horas. ¿Por qué? Bueno, porque al menos públicamente parecía que todo iba de maravilla. Parecían una pareja estable, sólida, que irradiaba felicidad. Siempre juntos, eventos sociales, fotos en Instagram, declaraciones de amor. Vamos, el cuento de hadas perfecto. Pero, como suele pasar, las apariencias engañan. La sorpresa fue mayúscula porque nadie sospechaba, absolutamente nadie, que la relación estuviera en crisis. Ahora, ¿qué sabemos realmente? Pues, sinceramente, no mucho. La información oficial es escasa. Generalmente en estos casos suelen emitirse comunicados cortos, ambiguos, que no revelan mucho. Y por supuesto los representantes de ambos se han mantenido herméticos, sin dar declaraciones a la prensa. Esto, obviamente, solo alimenta la especulación. Y como no tenemos información directa, la especulación es lo que más abunda.
Los rumores, en cambio, son muchos y variados. Desde las clásicas terceras personas, pasando por problemas de incompatibilidad, hasta, bueno, ya saben, las teorías conspirativas más locas. Y claro, los medios de comunicación y los chismosos de las redes sociales no han hecho más que avivar el fuego. Han salido a la luz supuestas pruebas, fotos trucadas, testimonios anónimos. Todo. O para generar más drama y atraer más clics. Uno de los rumores más extendidos, por ejemplo, es que uno de ellos había estado teniendo una relación paralela. Este rumor, que se propagó como la pólvora, apuntaba a una supuesta infidelidad. Se hablaba de una tercera persona, una figura también conocida en el ámbito público, que habría sido la causante de la ruptura. Los detalles eran escasos, pero los rumores hablaban de encuentros secretos, mensajes comprometedores y una relación que se habría mantenido en la sombra durante meses. Sin embargo, hay que ser cautelosos con esta información. No está confirmada. Es importante recordar que muchos medios y redes sociales están llenos de desinformación. Lo mejor es esperar a que haya información verificada, o que eventualmente alguno de ellos decida hablar. Otro rumor que cobró fuerza es que la incompatibilidad de agendas fue el principal detonante. Este rumor, aunque menos impactante, tiene lógica. Las agendas de las personas públicas son muy apretadas, y a veces es difícil compaginar trabajo y vida personal. Las agendas de Ozge y Serkan eran especialmente intensas. Ambos tenían proyectos profesionales ambiciosos, viajes constantes y compromisos sociales que les mantenían alejados por largos periodos de tiempo. La falta de tiempo, la distancia y la dificultad para coincidir podrían haber generado tensiones en la relación. Esta teoría, aunque más plausible, no explica del todo la sorpresa que causó la noticia. Pero, ¿qué es lo que realmente importa aquí? ¿Qué podemos aprender de esta situación? Creo que lo más importante es recordar que, independientemente de lo que ocurra en la vida de estas dos personas, lo importante es el respeto. Respeto a su privacidad, respeto a sus decisiones, y respeto a sus sentimientos. No sabemos lo que está pasando realmente y juzgar o especular sin tener información real no es justo. Además, este evento nos sirve como recordatorio de que la vida privada de las figuras públicas no siempre es lo que parece. Vemos fotos perfectas, declaraciones de amor, vidas de ensueño. Pero detrás de todo eso hay personas, con sus problemas, sus miedos, sus dudas. Y es importante recordar eso antes de juzgar o criticar. La presión mediática a la que están sometidos, la constante exposición a la opinión pública, la necesidad de mantener una imagen perfecta, todo eso puede generar mucha tensión y estrés. También es importante analizar cómo los medios de comunicación y las redes sociales influyen en nuestra percepción de las relaciones sentimentales. A menudo se idealizan las parejas, se crean expectativas irreales y se juzga sin piedad a quienes no cumplen con esos estándares. Es fundamental ser críticos con la información que consumimos, evitar la especulación y priorizar el respeto a la privacidad de las personas. Así que, ¿qué más podemos esperar? Bueno, es probable que en las próximas semanas haya más información, más rumores y quizás alguna declaración oficial. Los medios de comunicación, por supuesto, van a seguir intentando sacar provecho de esta situación. Y nosotros como espectadores, como fans, tenemos que ser críticos, informados y, sobre todo, respetuosos. Se espera que las declaraciones oficiales, si llegan, sean cautelosas y poco reveladoras. Los representantes de Ozge y Serkan probablemente intentarán minimizar el impacto mediático y proteger la privacidad de sus clientes. Es probable que con el tiempo algunos detalles salgan a la luz, ya sea a través de filtraciones, entrevistas o declaraciones indirectas. Pero lo más importante es que respetemos su decisión y no nos dejemos llevar por la especulación y el morbo. Es probable que cada uno siga su camino, y que eventualmente rehagan sus vidas. Tal vez Ozge y Serkan decidan mantener una relación cordial por el bien de sus proyectos profesionales, o tal vez se distancien por completo. Sea cual sea su decisión, lo importante es que encuentren la felicidad y el bienestar. Ya para ir finalizando, me gustaría darles mi opinión personal sobre todo esto. Creo que aunque es comprensible la curiosidad del público, lo más importante es mostrar empatía y respeto por lo que están pasando. No soy quien para juzgar sus decisiones. Les deseo lo mejor en el futuro. Espero que ambos encuentren la felicidad, sea cual sea el camino que elijan. Todos en algún momento hemos pasado por situaciones difíciles.
Lo que importa es cómo enfrentamos esas situaciones, y cómo aprendemos a seguir adelante. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen que pasó realmente? ¿Cuáles son sus teorías? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y sus opiniones siempre son muy importantes para mí. ¿Creen que la infidelidad fue el detonante? ¿O piensan que la incompatibilidad de agendas fue el factor clave? ¿O quizás hay algo más, algo que aún no sabemos? Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que, sobre todo, les haya hecho reflexionar un poco. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, y darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, familiares o con quien quieran. Así más gente se entera de las noticias y podemos seguir construyendo esta comunidad. Muchas gracias por estar aquí, por ver mis vídeos y por apoyarme. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y chao, chao.